En el año 2022 irrumpió con fuerza inusitada una de las películas más arriesgadas, más bizarras y más valientes que un servidor ha visto en toda su vida. Blonde, de Andrew Dominik, el controvertido biopic dirigido por este cineasta sobre la mítica figura de Marilyn Monroe, uno de los mitos de la cultura cinematográfica y de la cultura popular del siglo XX, una deconstrucción del sueño americano y una denuncia, una diatriba furibunda contra las lacras que nos corroen actualmente como sociedad. Esta entrega, Lágrimas en la lluvia, va a ir dirigida o va a estar dedicada a analizar dicha catedral imponente del séptimo arte. Espero que este programa sea de su agrado. Enseguida empezamos. Buenas noches a todos, o buenas tardes o buenos días cuando escuchen esta conversación o este coloquio cinéfilo. En primer lugar, agradecer a nuestro invitado, a Hilario, que haya aceptado tan amablemente mi invitación para participar en este programa. Y la temática que hemos seleccionado para abordar, esta ocasión hemos elegido dos películas que, aunque por su diferencia temporal pueda parecer que están muy alejadas en cuanto a tema, no es cierto. Si nos ponemos a examinarlas más concienzudamente, veremos que tienen numerosísimos paralelismos. Estas películas son Sunset Boulevard, El crepúsculo de los dioses, de Billy Wilder, y Blonde, de Andrew Dominik. Películas que pueden encuadrarse dentro de la categoría humanidad de cine dentro del cine. Es una categoría que nos ha brindado a los amantes de género pues innumerables obras maestras. Me estoy acordando no solo de estas dos, sino por ejemplo Ed Wood de Tim Burton, Cautivos del Mal de Vincente Minelli, o más recientemente incluso Babylon de Damien Chazelle, o la última de Paulo Sorrentino, Fue la mano de Dios. Querido amigo, ¿qué te parece así grosso modo estos dos títulos cinematográficos? Bueno, muchísimas gracias por contar conmigo hoy y la verdad es que estar aquí ya es un lujo, pero sobre todo para hablar de El crepúsculo de los dioses y Blonde me parece ya el no va más porque como tú dices son dos películas que están ligadas al cine, es decir, es cine dentro de cine y son dos películas que tienen mucha relación con la muerte, pero también con la inmortalidad, porque al fin y al cabo el cine es como una especie de ejercicio de resurrección constante. Ahí tienes a Hitchcock, ¿no? Por ejemplo, en Vértigo, que dos veces tiene que crear una imagen, la imagen de King Novak, y dos veces la mata. Y seguramente si la película durase más, habría una tercera, una cuarta, una quinta. Entonces, bueno, son siempre imágenes que regresan. Y a mí, vamos, son dos películas que me parecen enloquecedoras. Para contextualizar un poco más, vamos a hablar un poco de los directores, antes de ya meternos de lleno en las películas, los temas de fondo. Billy Wilder, ¿qué decir de Billy Wilder? Sin duda, sería uno, ya por no parecer tan apodístico y taxativo, pero cualquier cinéfilo estará de acuerdo conmigo que es uno de los 10 mejores directores de la historia del cine y sin duda uno de los mejores guionistas de la historia del cine. Sus películas como Con Farda y Loco, El Apartamento, incluso las aparentemente calificadas como películas menores que a mí me gustan muchísimo, como Avanti, como Cinco tumbas al Cairo, como Irma la Dulce, etcétera, me parecen todas admirables. Es muy difícil encontrar una película de Billy Wilder que sea mala película, es muy difícil en su filmografía. Y Andrew Dominik, el director de Blonde, es un director más inclasificable, más atrabiliario, más extravagante incluso, podríamos decir, porque es un director que selecciona mucho sus proyectos, se toma una distancia temporal considerable antes de embarcarse en una nueva película. Antes de dirigir Blonde, si no recuerdo mal, él había participado en la serie de Fincher, en Mindhunter, había dirigido algunos episodios y venía a hacer el que para mí es el mejor western del siglo XXI, que es El asesinato de Jesse James por El cobarde Robert Ford. Una película que, por cierto, tiene muchísimas semejanzas con el cine de Terrence Malick, sobre todo en el apartado visual, una película que desprende poesía, que tiene un hálito poético indiscutible. Y en Blonde, pues
se atrevió, digamos, con una de las figuras más importantes de la cultura, no ya cinematográfica, sino de la cultura popular del siglo XX, que es Marilyn Monroe. Y la crítica le acusó a Dominic de caer en lo que él mismo estaba criticando en la película, es decir, de volver a utilizar a Marilyn Monroe para triturar o para criticar, para la redundancia, todas las taras que actualmente nos corren a nosotros como sociedad. No sé qué te parecerá a ti esto, esta crítica que se hace a Blom, pero yo creo que es errada, porque en su momento histórico sí que se podría utilizar a Marilyn Monroe para aprovecharse, porque Marilyn Monroe estaba viva, pero Andrew Dominic ya no tiene la figura de Marilyn Monroe para aprovecharse de ella, sino lo que hace es criticar precisamente ese aprovechamiento que se hizo de su figura. ¿Qué te parece, así, grosso modo, esta atrevida película de Dominic? Sí, mira, una de las pegas que le suele poner la crítica norteamericana, sobre todo la norteamericana, de entre lo que yo he leído, a la película de Andrew Dominic, es que basándose en un libro de Joyce Carol Oates Mm, que tiene más de 800 páginas de letra muy prieta mm, y que intenta abordar de manera caleidoscópica al personaje de Norma Jean, es decir, Marilyn Monroe, Dominic parece que solo se conforma con un lado de ella. Hasta cierto punto, yo creo que es cierto, porque en la película él hace muy poco hincapié, eh, por ejemplo, en el talento mm, para la comedia, en la capacidad lectora, mm, en la capacidad creativa de Marilyn Monroe. La utiliza más casi como una especie de producto que se convierte en una especie de becerro que la industria del cine va a sacrificar para hacer con él dinero. A mí, no obstante, la elección de Dominic, que es muy centrada solo en ese aspecto, me parece muy potente. Quizá porque a lo mejor Dominic no está intentando hacer primero una biografía, tampoco una geografía, y lo único que está haciendo es lo mismo que decía Carol Oates, Joyce Carol Oates, está haciendo un trabajo de ficción real, es decir, de ficción con un anclaje en una historia real, pero que va en una dirección opuesta. Entonces, bueno, yo, no obstante, adoro la película, adoro la novela, creo que son diferentes, aunque una alimenta a la otra, porque Andrew Dominic obviamente quería hacer una película a lo mejor más cercana a ese sentimiento que hay en toda su obra, que es como un sentimiento fúnebre. mm, Si te fijas en la película de Jesse James mm. y Robert Ford, eh, todo el rato, todo el rato sabemos qué es lo que va a suceder, porque obviamente el título ya nos lo anuncia. Entonces, ¿para qué hacer una película? Y en el caso de Marilyn Monroe sucede lo mismo. Sabemos cómo acabó Marilyn Monroe. Entonces, bueno, son dos películas que son misteriosas porque ya desde el inicio te dicen, mira, estamos hablando de muertos, los muertos son los que se van a poner en contacto contigo y tú te preguntas, bueno, ¿y entonces qué me van a contar? Y Es lo que te cierto. cuentan es precisamente lo que nadie quiso escuchar antes de que esas dos personas muriesen. Es cierto. Has mencionado muy bien a Joyce Carol Oates, que es la escritora del libro. Yo tengo que confesar que llegué a la película sin haber leído el libro. Leí el libro con posterioridad del visionado de la peli. Y una cosa que me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo el libro es que Joyce Carol Oates cita en dos o tres ocasiones a Sigmund Freud. Al principio y también al final incluye algunas citas del malestar en la cultura. Y yo viendo la película ya tenía la sensación de que Dominic tuvo presente esta obra de Freud, porque allí Freud decía que el cuerpo, sobre todo el cuerpo femenino, sufre desde tres frentes distintos. En primer lugar, el propio cuerpo, la belleza femenina, más que ser una fuente de gozo, digamos, puede ser una fuente de desdichas y de iniquidades sin parangón, como la que sufre Norma Jean en la película. También decía que la fama, más que proporcionar éxito personal, podría ser también una fuente de dicha. Y el tercer ámbito que veía Freud de sufrimiento personal eran las relaciones tóxicas con el entorno masculino. Y relaciones tóxicas tuvo muchísimas. Marilyn Monroe, que están presentes en la Sí. película.
Al principio se nos aparecen por allí el hijo de Charles Chaplin y de Edward G. Robinson. También aparece los dos matrimonios infautos que tuvo Norma Jean, el de Joy DiMaggio y el de Arthur Miller, el famoso dramaturgo. Y entonces yo Ujú. creo que esta sombra de Freud, no sé cómo lo verás tú, vamos, que recubre toda la película de Dominic. Y también está en el hecho de que ella siempre está pendiente de la ausencia de la figura del padre. Esa huella que deja la ausencia paterna recorre todo el film de Dominic. ¿Qué te parece este paralelismo que se puede establecer entre Freud, esta atmósfera freudiana y la peli de Andrew Dominic? Sí, vamos, me parece que está muy bien traído y de hecho, mira, tú cuando mencionas al padre, recuerdas que a lo largo de la película Norma Jean va recibiendo varias cartas suyas, Mm, varias cartas que se narran para que sepamos los espectadores cuál es el contenido. Y cuando se narran esas cartas, son cartas de un tono siniestro sí, que es aterrador. Bueno, de hecho, es que a mí Blonde me parece casi una película, obviamente creo que es una película de gótico norteamericano, pero me parece casi una película de terror contemporánea. estoy completamente de acuerdo. Yo creo que es que de hecho es una película de terror. No sé si recordarás, hay un momento, y además también, ahora sí que hablamos del uso de la música, que me parece muy interesante cómo utiliza la banda sonora Dominic. A veces recuerda incluso a cómo la utilizaba David Lynch. Esto lo supo ver Alejandro G. Calvo, su crítica lo dijo, que recordaba el uso de la música que hace Lynch de Angelo Badalamenti. Por eso esos acordes tan tétricos, tan sombríos que recubren toda la atmósfera de la película. Hay un momento, creo que es en la premiere de La Tentación Vive Arriba, me parece, cuando Sí, se recrea la escena del famoso levantamiento de Farda. Todos sí, los personajes que aparecen rodeando la figura de Marilyn Monroe se le deforma la cara, se convierten en monstruos y la cara parece difuminada. Y entonces yo creo que sí, lo que ahí sí, sí. quiere representar Dominic es cómo el hombre en masa, pues eso, como decía Ortega, su célebre ensayo de la rebelión de las masas, tiende a mimetizarse con su pareja, con su compañero y pierde raciocinio. Los hombres, cuando Sí, veían a sí. Marilyn Monroe, perdían completamente la capacidad de raciocinio y se convertían en monstruos. Y esto es lo que yo creo que quiere simbolizar Dominic en la película. No sé qué opinarás tú. Sí, sí, vamos, de hecho, yo creo que Dominic, que comienza la película mostrándonos el culo de Marilyn, Sí, es muy triste que comience así, pero obviamente el culo que Bataille, el filósofo francés, lo relacionaba con una especie de tercer ojo, casi como el de Lobsang Rampa, nos viene a decir que ese es posiblemente el lugar escópico a través del que todos los espectadores vieron a Marilyn durante toda su vida, que la vieron como un trozo de carne. sí, Entonces, es realmente triste que una película, por ejemplo, como La Tentación Vive Arriba, que era una comedia, realmente, si la analizas desde un punto de vista freudiano, te das cuenta de que en realidad es una película triste es verdad. y de que casi toda la obra de Marilyn es una obra triste. Y fíjate que hay muchísimas comedias y ella tenía un talento para la comedia exquisito. Pero sin embargo, siempre te da la sensación, sobre todo bueno, la interpretación de Ana de Armas, que yo creo personalmente que habría merecido el Oscar ese año, eh, creo que consigue lo que muy pocas actrices, a lo mejor Kate Blanchett, Julie Binoche quizá lo habrían conseguido, pero vamos, en Hollywood ahora mismo, en Estados Unidos, yo no veo muchas actrices capaces de hacer un personaje como el de Marilyn, como lo hizo ella. Yo Que tampoco. parece, hay momentos, te lo juro, Qué o sea, duda, de ¿eh? verdad, en los que yo tuve que comprobar después de haberla visto por primera vez si se había utilizado material de archivo porque no estaba seguro de si estaba viendo imágenes reales insertadas en la película o si todo era una recreación.
Me pasó exactamente igual. Yo cuando vi la película, de hecho, en el rodaje de Con Farda ya lo loco, hay determinados momentos de esa secuencia de la película que yo dudaba si era Ana de Armas o era Marilyn Monroe, porque es que logra tal grado de Sí, mimetismo con su personaje que es sí, que sí, es impresionante. Yo creo que se merecía todos los galardones habido y por haber, se los merecía sin ningún tipo de duda. Y también ha mencionado que la filmografía de Marilyn Monroe siempre destila un aura triste nostálgico, estoy completamente de acuerdo y se me ha venido a la memoria ahora la última película, creo que es la última que hizo, La Vida Rebelde de John Huston, de Misfits, Los Perdidos, sí, que ahí sí, sí, es que se puede apreciar muy bien ese carácter de perdedores de tres figuras de cine clásico, Clark Gable, Montgomery Clift y Marilyn Monroe, ¿no crees? efectivamente, vamos, esa fue una película maldita, maldita y con un guión escrito por el que había sido su marido, que era Arthur Miller. Mm. Una película, además de un director muy especializado en el tema de los perdedores. Y claro, en el caso de Clark Gable, él ya sabía que tenía un cáncer muy avanzado, pero prefirió morir con las botas puestas, es decir, haciendo lo que mejor sabía, que era ponerse delante de la cámara. Montgomery Clift es que era una persona enferma y bueno, pues el abuso de anfetaminas empeoró su condición psicológica y física. Y en el caso de Marilyn, pues yo he visto con calma Vidas Rebeldes, Mm. me he fijado en la interpretación de ella y ella ya en esa película tiene una cantidad de tics en los labios que es que a ella le resultan incontrolables. Es una pena. Es una pena ver esa película. A mí me da miedo cada vez que la veo. Es una película, pues eso, también una película casi de terror. Antes de pasar a una serie de notas que quería comentar contigo de Crepúsculo de los Dioses, también me gustaría recalcar mucho el aspecto formal de Blond, porque es una película revolucionaria en cuanto a fondo, pero también en cuanto a forma. Porque, Sí, por ejemplo, ahora mismo recuerdo tres escenas de abortos como yo nunca he visto nunca en la historia del cine, porque nos metemos dentro del propio cuerpo femenino y también siguiendo la estela de Freud, como el aborto, pues también difumina un poco. Y no solo el aborto, sino el hecho de quedarse embarazada de quedarse en estado de gravidez, difumina un poco también la identidad femenina. Esto es lo que Dominic creo que quiere remarcar en su film. Y también un asunto muy interesante de Blond es la decisión de Dominic de revertir completamente, darle la vuelta de revés, como diría Marx, a la figura clásica del biopic. Nos tienen acostumbrados a biopic más o menos almibarados, melifluos, por ejemplo, sí, el de Rey, de Taylor Harford, que protagonizaba a Jamie Foxx, o incluso una película que a mí me gusta mucho, pero que no es tan revolucionaria como es La teoría del todo, sobre la figura de Stephen Hawking. En fin, que nos tienen sí, acostumbrados desde la industria hollywoodense a películas más, entiéndaseme bien, Disney, entre comillas, cuando se abordan figuras sí. de biopic. Pero aquí Dominic rompe por completo con ese tópico y entronca un poco con el biopic que se hacía en la década de los 80 y los 90. Me estoy acordando ahora, por ejemplo, una película también revolucionaria que hizo Oliver Stone sobre Jim Morrison, The Doors, que también es una película en cuanto a aspecto formal que tiene mucho que ver con Blond, ¿no crees? Sí, sí. Vamos, un cineasta hoy un poco desatendido, un poco olvidado, que a mí me parece que no toda su carrera es igual de buena, pero vamos, me parece fascinante. Ahí también. Sí, sí. A mí Sí, Oliver y Stone. un director además, vamos, además de sus películas de Vietnam, que son las que más fama le dieron en su momento, tiene, vamos, detrás una filmografía súper variada y muy interesante. Sí, sí. También un aspecto que es muy interesante de Blom es la decisión que tomó el bueno de Andrew Dominic de narrar la película a partir de las fotografías que se conservaban de la vida de Marilyn Sí, Monroe. Porque tú puedes ver sí. la galería de fotografías que se conservan de su vida y las secuencias de la película y hay coincidencias. Él narra la película a través de los recuerdos, digamos, que tenía o que se han conservado, de las reliquias que se han conservado de la propia vida de Marilyn Monroe. ¿Qué te parece esta decisión del director? Sí, yo creo que él funcionó un poquitín como funcionamos hoy en día a través de lo que ya construía la memoria de una persona con los álbumes de fotos, en el caso de Marilyn, con la cantidad de fotos que hizo para diferentes revistas, revistas, almanaques, libros, portadas, discos, etcétera, porque claro, era una persona tan icónica
que a cada paso que daba había un registro visual, auditivo de algún tipo. Y luego era una persona con tal capacidad creativa que el cine era solo una parte de sus intervenciones sociales. Ella llegaba a un estadio de fútbol o a un estadio de béisbol a ver jugar a Joe DiMaggio y podía eclipsar al mismo Joe DiMaggio, que eso era absolutamente increíble, claro. Y yo, vamos, tú decías la película de los Doors, que también es una película mortuoria, es una película, bueno, que habla sobre un cantante que se llama Jim Morrison, que no se sabe muy bien cómo acabó. Mm. Obviamente ahí Oliver Stone hace su propia apuesta, nos dice que no está muerto, que nunca murió, etcétera, pero nosotros sabemos que murió, claro. Y en la película de Blonde, aunque desde el principio sabemos que estamos escuchando y viendo la vida a una muerta, también sabemos que al mismo tiempo estamos viendo la historia y la vida de una persona que no puede morir del todo, Sí, es que cierto. es de lo que Ana de Armas, Norma Jean, en la película se quiere desprender todo el rato, porque ella ve que para alcanzar la inmortalidad tiene que morir. Mm. Es decir, para alcanzar la inmortalidad tiene que ser borrada por Marilyn Monroe. Por eso hay tantos momentos en la película en que dice, no quiero volver a hacer ningún plano como Marilyn Monroe, por favor. Y eso es terrible, porque ella sabe, no sé si te acuerdas de una película española que se titulaba Arrebato, Sí, de tu verdad. de Iván Zulueta, en la que la cámara de cine Sí, va progresivamente absorbiendo al cineasta que se pone delante de ella, sí. porque es como una especie de vampiro. Bueno, pues aquí le pasa lo mismo. Y Ana de Armas sabe que esa cámara, que es un vampiro, le está quitando la vida para darle la inmortalidad de otra manera. Estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. Creo que has tirado la idea genial que entronca con el Crepúsculo de los Dioses, que es el cine como vampirismo. Has mencionado muy bien la película de Iván Zulueta, Museo de Poncela, y ahora mismo cuando has mencionado esa película se me ha venido también a la memoria, me he acordado de la película de Michael Powell, Peeping Tom, Fotógrafo del Sí, Pánico, pues, que también un claro, poco es sí. esa idea del cine, de la cámara, cómo destruye la propia personalidad de la actriz, en este caso Marilyn Monroe, en Blonde. Y también hay una escena de Blonde, que seguro que la recuerdas. Creo que es cuando ella huye despavorida del rodaje de Sol Lane Home, de Con Faldas ya lo loco, porque tiene Ajá. una serie de desavenencias con Billy Wilder, huye a su Ujú, casa, se tira en la cama, entonces no sé si son los productores, el ayudante del director, alguien va a su casa para raptarla, entre comillas, y devolverla al rodaje, la pintan, la pintan en el espejo, ella está llorando, Dominic hace un juego con tres espejos, aparece ujú. en primer lugar la cara de Norma Jean completamente devastada emocionalmente y cuando la pintan hace así, ya se ha convertido en Marilyn Monroe y ya la propia personalidad de Marilyn Monroe ha inundado a Norma Jean. Y es muy interesante este Sí. juego metacinematográfico porque ahí tenemos a tres personalidades. Tenemos a Ana de Armas, tenemos a Norma Jean Ujú. y tenemos a Marilyn Y Monroe. a Y este Marilyn es el, Monroe. este es el mérito del director y también de la actriz de haber sabido captar y de transmitir al espectador cómo se funden esas tres personalidades en ese momento, ¿verdad? Sí, últimamente hay muchos cineastas, bueno, por ejemplo, Todd Haynes, Mm. que tiene un biopic sobre Bob Dylan, al que en la película lo interpretan, creo recordar, seis personajes, entre ellos un niño negro pequeñito, muy jovencito, y Kate Blanchett. Mm. O sea, no solo lo interpretan hombres, porque uno de los actores, además que lo interpreta, creo recordar que era Richard Gere. Entonces, esta idea de que hay que multiplicar ya no solo los puntos de vista, como hacía pues a lo mejor Orson Welles en Ciudadano Kane o como hizo Vincente Minelli en Cautivos del Mal, ahora hay que multiplicar el número de imágenes. Es decir, y luego para lograr un retrato robot de alguien, ya no puedes ceñirte a un solo rostro, tienes que proyectar más rostros. Entonces, eso es una idea maravillosa, porque además Andrew Dominic se hace muchos planteamientos que tienen que ver con la creación de la identidad hoy en día a través de las redes sociales. Esta especie como de multiplicación de imágenes de una misma persona que deberían tener
como resultado el hecho de que nos resultara más fácil conocer a esa persona. Y Andrew Dominic nos dice que no, que es al revés. A mayor número de imágenes de una persona, esa persona se volverá un misterio y un enigma mayor. Y eso es lo que sucede en la película de Blonde. Es decir, Vamos, que el hecho, ¿no?, de que sean las tres como la misma persona dividida en tres personas diferentes, y una de ellas, una persona real que se llama Ana de Armas, que además es una actriz cubana que está interpretando en el siglo XXI a una actriz de mediados del siglo XX que era estadounidense. O sea, no sé, es que el cine me parece el cohete espacial, la máquina del tiempo más alucinante que se ha hecho jamás. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. También un tema que me gustaría tratar contigo, esto ya un poco más polémico, digamos, es ante una película como Blonde, que lo que hace es, entre comillas, y para la redundancia, desmitificar a un mito, no mitificarlo aún más, como sí que hacen determinados biopics. No quizá el Elvis de Val Durman, que también es curioso que sea del mismo año, Sí. 2022, pero Uh no sé -huh. tú qué opinas, cuál es la función de la crítica cinematográfica en general ante una película como Blonde. ¿Qué tiene que decir la crítica ante un monumento tan inagotable en cuanto a temas como es Blonde? ¿Cuál crees tú que es la labor de crítico cinematográfico a la hora de juzgar una película de esta enjundia? Claro, es que yo creo que cuando la crítica cinematográfica se transforma en, en un problema de criterio de gusto, Mm, nos estamos confundiendo. La crítica cinematográfica tiene que intentar encontrar una vía de acceso a una imagen, por mucho que sea una imagen que pertenezca a una película que no te interese, pero si tú te dedicas a la crítica de cine, no puedes pretender poner ciertas películas a un lado porque no te gustan, no, tienes que abordar. Y una película como Blonde, que es una película que trata sobre los problemas de identidad con los que nos enfrentamos hoy en día, los has mencionado antes, por la vía freudiana, es decir, sobre todo el cuerpo de una mujer. O sea, eso es, como diría Cronenberg, ese cuerpo de una mujer es un campo de batalla. O sea, eso es un campo de batalla. Entonces, una película que trata sobre algo tan importante como la identidad, sobre la historia del cine y sí, sobre cómo el cine eh, es una maquinaria poderosa que por una parte genera deseo, pero por otra genera muerte. Esto un crítico no puede dejarlo de lado. Es decir, puede que te interese más, menos, pero desde luego tienes que mostrar una especie de rigor, de seriedad, para intentar que los espectadores que a lo mejor puedan sentirse menos identificados, menos atraídos hacia Blon, encuentren en esa película, eh, no sé, elementos que les puedan servir, porque tú imagínate que la vida solo consistiera en hacer todo lo que nos gusta. Eso sería terrible y nauseabundo. mm, Eso sería como una vida impositiva, colonizadora, bueno, una vida frustrante, ¿no? La vida tiene que estar contrastada entre lo bueno y lo malo, porque tú solo eres capaz de entender lo bueno cuando conoces también lo malo. sí, No sí. se puede saber qué es bueno si no se sabe qué es malo. Y para saber qué es malo, tienes que tener un poco de respeto hacia esas cosas que supuestamente son malas, porque cuando tú hablas sobre una película mala, a lo mejor estás hablando del trabajo de cientos de personas que lo intentaron hacer lo mejor que pudieron, pero a ti resulta que no consiguieron conquistarte. Bueno, pues no pasa nada, pero chico, no los conviertas en delincuentes, porque son cineastas serios, personas que están intentando hacer algo serio, pero que a lo mejor a ti no te llega
mm, a conmover. Y lo que tienes que pensar siempre, porque a mí me ha sucedido, que una película no me gusta pues a los 20 años y 20 años después digo, ojo, pero esta película es una maravilla. sí, Entonces, yo creo que Blonde es una ocasión de oro para recordarnos qué fue la historia del cine, de qué momento Hollywood, porque Hollywood con Marilyn Monroe se disuelve, es decir, los estudios comienzan a cerrar, todos los actores, los grandes actores comienzan a morir o se tienen que ir a Europa a hacer pastiches y películas con directores que están reescribiendo los géneros canónicos de la historia del cine, el western, el cine negro, etcétera, pero en otros países, con otras industrias y con otras circunstancias, y entonces el cine, tal como lo habíamos conocido hasta ese momento, acaba de morir. Entonces, claro, el cine, que es una industria, tuvo que intentar encontrar una vía para resurgir, que la encontró cuando llegó el nuevo Hollywood, cuando sí. aparecieron los directores como William Friedkin, como Coppola, como Spielberg, etcétera, como George Lucas, pero obviamente ahí pasaron 10 años, que son los 10 años del limbo, en los que murió. Entre otras personas, murió Marilyn Monroe, murió Norma Jean, pero ahora hay una persona que gracias a Andrew Dominic la ha hecho resurgir, la ha hecho volver con nosotros como si fuera una zombie, una Mm, muerta viviente. Y eso a mí me parece, no sé, primero me parece hermoso. Pese a que es tétrico, ¿no? O sea, parece una película de terror, pero a mí eso me parece poético y maravilloso. Es que ellos, vamos, a mí todas estas películas de zombies que me vuelven loco, me parecen la gran metáfora de la historia del cine, porque la historia del cine es como una especie de The Walking Dead, mm. temporada uno 2 3 4 5 todos los años. Hay una nueva temporada de The Walking Dead. Mm. Estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. Yo no entendí esa campaña de tan encarnizada y tan nauseabunda y tan deletérea, digamos, de ludilio y escarnio que sufrió la película de Dominic, porque muchos críticos no criticaron la película, que hemos comentado antes fuera de micrófono, fueron argumentos ad hominem, simplemente insultos gratuitos, sin argumentos sin fundamentar, algo que produce casi vergüenza ajena al Ipori leer algunas críticas de los intelectuales del cine, entre comillas. Sí, Y también sí. han mencionado muy bien esa ruptura que supusieron los años 70 con la irrupción de esa playa de cineastas admirables todos, Scorsese, Spielberg, Lucas, Ujú. Cimino, Milius. Esta película de Dominic, pues también creo que emparenta con ello, porque esos cineastas fueron rompedores en su época. Esta película, Eso es. los boteros tranquilos, los toros salvajes, como los calificó Peter Biskin en su libro, rompieron en su época, propusieron algo nuevo en el cine, y yo creo que Dominic, en una época Sí, en la que sobre todo el cine estadounidense pues produce el cine algorítmico, que todas las películas están cortadas por el mismo patrón, pues yo creo que, sí, que el hecho de que surja, de que un cineasta tenga los bemoles necesarios, los arrestos necesarios para levantar un proyecto tan a priori imposible como Blon, yo creo que eso es un gesto ya de por sí admirable. Simplemente el hecho de que exista esa película, ya de que sea sí. mejor o peor, ya me parece algo por un mérito absolutamente encomiable, ¿no crees? Totalmente de acuerdo. Vamos, yo es que además no soy el mayor fan del cine de plataformas de streaming. Lo que pasa es que obviamente las plataformas de streaming es el futuro del cine. Por ahí pasa su evolución. Las salas no van a desaparecer, pero las salas van a ocupar un lugar como el que ya ocupan, que es secundario. Pero que una película como Blonde emerja de una plataforma como Netflix Mm, solo pone de relieve que el cine no está en malas manos, lo que pasa es que quizá tiene que reformularse, tiene que perfeccionar un poquitín más sus presupuestos y tenemos que tener fe en él. El cine ha sido capaz de sobrevivir sí, hecatombes como la llegada del color, la llegada del sonido. Pero, ¿qué se cree la gente? Que estamos, no, ahora lo que pasa es que nos estamos reformulando porque los soportes analógicos ya fueron sustituidos hace mucho tiempo por soportes electrónicos digitales. Entonces, chico, ahora estamos entrando en una nueva fase de la historia del cine
Y esa nueva fase nos ha cambiado como espectadores, pero lo que nos está dando es algo muy potente. Mira, yo ahora mismo estoy escribiendo un libro, bueno, ya lo he terminado, sobre el año pasado en Marienbad. Uf, Y hubo un momento, viendo esa película por enésima vez, en que me di cuenta que un espectador de streaming no es un espectador de cine, es alguien mucho más potente que un espectador de cine, porque un espectador de cine es un fingidor. Un espectador de cine que ha visto una película sin poder aproximar, frenar, parar, avanzar, retroceder, etcétera, las imágenes que está viendo, que solo las ha podido ver de una tacada y tener luego que reflexionar sobre ellas, pero por Dios santo, eso es casi imposible. Es un ejercicio de ficción crítica. Un crítico tiene que tener la posibilidad de dominar una imagen para poder avanzarla, verla, congelarla, acercarte, verla, etcétera, porque hay muchísimos detalles dentro de una imagen que es imposible, como espectador de cine normal, darte cuenta de ellos. Entonces, ahora mismo estamos en un momento muy prometedor, pero el problema es que esta es la prehistoria de mm, esa promesa. Y así es. siempre que el ser humano se encuentra en la prehistoria de algo, lo ve todo con miedo. Mm, Entonces, yo desde luego creo que, claro, ha habido, yo soy setentero, ¿qué quieres que te diga? A mí el cine de los 70 me parece el último cine del copón que se ha hecho, pero hoy en día se hacen buenas películas. Hoy en día hay buenos directores. Hoy en día se ha hecho hace 2 años Blonde. Entonces, la historia del cine continúa hacia adelante y está generando nuevos críticos, nuevos espectadores, nuevos cinéfilos, y yo creo que todo eso solo puede ser bueno. mm. No nos Yo- podemos estancar. Mm. Estoy completamente de acuerdo. Suscribo al 100% todas las palabras que has dicho. No creo que el cine esté muerto. Hay un libro muy famoso de Félix de Azúa que se llama Diccionario de las Artes y él lanza la tesis Sí, del acabamiento del arte. Yo sí, no estoy de acuerdo con esa tesis. Este año mismo, por ejemplo, hemos tenido películas muy interesantes, muy rompedoras también, como la última de Lántimos, Pobres Criaturas, que sí, también es una película pues, sí. innovadora desde el punto de Maravilloso, vista formal, es una revitalización del Frankenstein de Mary Shelley muy admirable. También efectivamente. Scorsese ha hecho una película también muy interesante, Los Asesinos de la Luna. En fin, que el cine cambia siempre, pero al final es un poco el mensaje que lanzaba Damien Chazelle al final de Babylon, que sí, dar el paso del mudo al sonoro, luego la tecnología, el CGI, Avatar, James Cameron, sí, todo lo que tú quieras, pero al final el cine de cualquier forma va a pervivir. Va a pervivir, Claro. van a seguir habiendo películas. No sabemos de qué manera, en qué plataforma, en qué sitio, pero las películas van a seguir existiendo, porque al final eso, el arte es eterno. Y eso yo creo que es el mensaje que transmite tanto Babylon como Blond. Y también, el último aspecto que me gustaría comentar contigo de Blond es no sé qué opinas tú sobre la figura o sobre tanto en literatura como en cine a la hora de abordar un biopic, cómo hacer una biografía de un personaje. ¿Tú crees que tiene sentido que nos ciñamos a la realidad, que contemos la realidad del personaje? Porque no olvidemos que Blonde no es una biografía de Marilyn Monroe, es una novela biográfica. Y por eso emparenta también, por ejemplo, con el trabajo de Don DeLillo, Libra, que hace una novela biográfica de Lee Sí, Harvey Oswald, el asesino de Kennedy, o sí, por sí, ejemplo, sí. el trabajo que hizo Colt Tobin sobre la figura de Thomas Mann, el Mao, que es una novela, no es una biografía, pero es una novela biográfica. Entonces, cómo ves tú la posibilidad, las posibilidades que tiene el cine y la literatura de ficcionar a un personaje real? ¿Qué te parece distorsionar la realidad para contar una historia de ficción? Es que nada, nada puede ser duplicado. Es decir, no hay dos, en el universo no existen dos cosas que sean iguales. Que sean parecidas, sí, pero iguales es imposible. Entre otras cosas porque tendrían que ocupar el mismo espacio exactamente y se fundirían en una. Entonces, la duplicación perfecta no existe. Nosotros, cuando vamos a narrar nuestras vidas en las redes sociales, tenemos que resumirlas. A veces tenemos que olvidarnos incluso de que vivimos porque no podemos estar posteando todo el rato. Claro. Tenemos que vivir para tener algo que postear. Entonces, la memoria
es parte de la maquinaria de la ficción. Lo que pasa es que es la parte que nosotros relacionamos de manera más directa con los materiales que obtenemos en nuestra vida. Pero siempre que construimos algo con ella, tenemos que hablar de ficción, porque la realidad ya ha pasado. Y la realidad nosotros podemos evocarla, pero nunca reproducirla, nunca duplicarla y nunca, por desgracia, pues prolongarla, aunque nosotros lo que queremos, porque lo que busca el ser humano y ha conseguido casi a través del arte es la inmortalidad, es decir, el prolongar su vida para siempre, pero eso de momento lo ha conseguido a través del arte. Mm. Entonces, yo creo desde luego que el cine, a mí, claro, a mí me encanta leer, pero, pero ver películas, yo creo que no podría vivir sin ver películas. No, yo tampoco. Sería imposible, Tampoco. porque me conectan con todo, o sea, me conectan con el pasado, el presente y el futuro. Mm. Y de hecho, hay películas, mira, hace nada vi el programa de Garci, creo que el viernes pasado, que pusieron El demonio de las armas, una película de 1950. Cuando la vi, me mareé, o sea, ya la he visto 500 veces, me mareé. Pensé, ostras, esta película tiene 74 años, no me lo creo, no me lo creo, esto es modernísimo. Y hombre, si un espectador de hoy en día tiene acceso a esa película, que gracias a Dios lo tiene, y puede entenderla, es que se puede relacionar con tiempos que no son los suyos y obtener significados de esos tiempos y avanzar. Y eso Mm. es maravilloso. Yo creo que, y Blond a mí me parece que el tiempo la situará, porque a veces el momento coyuntural que le toca a una película es infame con ella. Mm. Mm. Es infame, pero luego con el tiempo, mira, la última película de Kubrick, que para mí es una de las mejores de la historia del cine, que es Es Eyes Wide WhatsApp. Shut, la machacaron. Mm. Bueno, no la machacaron, la destruyeron cuando apareció. Bueno, pues yo cuando apareció decidí, voy a escribir un libro, y escribí un libro. Escribí un libro sobre Eyes Wide Shut. Mm. ¿Por qué? Y hoy creo que es un clásico. Y a Blon le pasará, creo, espero lo mismo. Y Mm. vamos, desde luego, Ana de Armas, para mí, solamente con ese papel, aunque me ha encantado todo lo que he visto suyo, incluso el último Bond, o sea, es que me pareció la bomba. Y ahí Sí. solo hace un cameo. Mm. Pero en Blom me pareció una interpretación que iba más allá de una mera interpretación. Era como una especie, como si ella se transformara en una medium Sí. y le pidiera al espíritu no sabemos si de Marilyn Monroe o de Norma Jean o de ambas dos, que la poseyeran. Y, y esa película, de la misma manera que Poor Things, la película del Antimo, se puede ver como una actualización del Frankenstein de Mary Shelley, esta podría verse como una especie de exorcista, ¿no? De la historia del cine, es Sí, decir, sí. dos fantasmas, no sabemos si el diablo o no, pero dos fantasmas se posesionan de una actriz y bueno, y lo que nos entregan, claro, es una película de terror, pero qué película, porque también es poesía. Sí. Sí, Bueno, yo completamente de estoy acuerdo. encantadísimo, con esa película. Completamente de acuerdo. Antes de pasar también a una película entre fantasmas, que puede ser El crepúsculo de los dioses, me alegra mucho que haya reivindicado Ice White Shut, porque yo también comparto entusiasmo, creo que te lo he comentado alguna vez por Ice White Shut. A mí me parece que es la película que sirve de epítome, de resumen de todas las temáticas que obsesionaron a Kubrick. Por ejemplo, el mito de la caverna de Platón, que él ha Sí, estado completamente obsesionado con ese mito en Ice White Shut, se ve muy bien, ese juego de sombra, nunca sabemos si estamos en la caverna sí, o en la realidad, esa especie de Nueva York ilusorio, fantasmagórico. Decía sí, Scorsese que el Nueva York de El Weissat es como un sueño dentro de un sueño. Me parece sí, una película muy incomprendida en su época, pero que por fortuna creo que actualmente la generación de cinéfilos actuales sí que está recuperando El Weissat como sí, un clásico sí, sí. ineludible, no ya de la vasta obra de Kubrick, sino de la historia del cine en general. Y ya para relacionar con El crepúsculo de los dioses,
También creo que es una película que tiene muchas similitudes con Blonde, porque al final nos narra la historia de una caída. Es el crepúsculo de un ídolo, de un mito. En este caso, el crepúsculo de Gloria Swanson, de Norma Desmond, que es el nombre del personaje principal de la película de Wilder, y nos narraba cómo una actriz que había alcanzado éxito en la época del cine mudo, con el advenimiento cruel a veces del cine sonoro, pues cayó en desgracia y secuestra en una especie de palacete que recuerda al de Ciudadano Kane, al de Orson Welles, creo que una película que tiene muchísimas concomitancias con Ciudadano Kane a nivel formal, pues secuestra a una especie de guionista interpretado por William Holden, Gillis, para que escriba su personaje de Salomé y que sea su última película rodada por su admirado Cecil B. DeMille. Y el Crepúsculo de los Dioses, digo, que tiene semejanza con Blonde, porque ambas nos narran cómo la industria del cine es capaz no solo de aupar a un mito y de darle posteridad, de alcanzar la inmortalidad a través del cine, sino también de destruirlo y pasarlo por eso, por una historia de fantasmas. ¿Qué te parece así, grosso modo, esta extraordinaria película de Billy Wilder? Bueno, me parece una película insólita. Me parece una película insólita por todo lo que has apuntado, porque cuando uno se pone a pensar que esa película trata sobre la decadencia y decrepitud, sobre la vida de fantasmas que comienzan a llevar unos actores que en su momento fueron las estrellas más importantes del universo del séptimo arte. Pero con el tiempo, la decrepitud, el olvido, esas personas caen en una no vida. Mm, Y bueno, eso es asombroso. Pero lo más asombroso es que quienes interpretan a esas personas son una de las actrices más importantes de la historia del cine mudo, que se llama Gloria Swanson, uno de los 10 mejores directores del siglo XX, desde mi punto de vista, y de los más incomprendidos, que es Erich von Stroheim, que interpreta a un mayordomo en la película. Y luego aparecen personajes como Buster Keaton cuando Buster Keaton ya no hace cine. mm, Bueno, es que me parece, es como lo que hizo Clint Eastwood en aquella película sobre el tren donde van tres soldados norteamericanos, el tren de las 3:10, 3:10. 3:14 o por ahí, Sí, eh, en la que, claro, esos soldados americanos van a frenar a un terrorista que podría haber matado pues, en los vagones de ese tren a muchísimas personas, pero que ellos impiden que eso suceda. Lo importante en esa película no es la historia en sí, sino que es que la historia la interpretan los verdaderos intérpretes, los tres chicos que frenaron al terrorista. Y en el Crepúsculo de los Dioses, quienes interpretan a esos fantasmas son seres de carne y hueso, seres reales. Entonces, bueno, me, me parece, me parece increíble y me parece normal que muchos años después Billy Wilder hiciera una película que para mí es de las mejores de la historia del cine moderno, que se llama Fedora, mm, en la que vuelve a utilizar a William Holden como si estuviera devolviéndole la vida que le había quitado en el crepúsculo de los dioses, porque claro, desde el principio él está muerto. Y quien nos está contando la historia es ese cadáver que flota en una piscina, ¿no? Además, la piscina siempre me parece como la gran metáfora de la decadencia de Hollywood. Hay una película muy bonita de Wim Wenders sobre la decadencia de la historia del cine que se titula El estado de las cosas, sí, en la que se hace mucha insistencia en el escenario, que es un hotel que está abandonado y tiene una enorme piscina que está vacía. mm, Y para mí la idea de la piscina vacía, etcétera, siempre es una idea de decadencia. mm. Es muy Entonces, bueno, interesante. soy muy fan de Sí, tanto de Billy Wilder en general. Fíjate que antes hablabas tú de las películas menores. Yo es que, como tú, soy fan hasta de las películas menores. No te digo nada, Avanti, que vamos, la totalmente. adoro, Es la lo mismo. adoro. Sí, Es que es sí, muy sí. difícil decir que Billy Wilder tenga una película menor. O sea, yo es que no creo que Sí, sí. tenga películas menores. Una cosa que siempre me ha llamado muchísimo la atención de Sunset Boulevard
y digo Sunset Boulevard a propósito, es que Ajá, normalmente criticamos cómo se traducen, entre comillas, los títulos del inglés al español, pero yo siempre digo que hay dos películas de dos insignes directores que me gustan más los títulos en español que los títulos originales. Una es sí, Sunset Boulevard, El Crepúsculo de los Dioses. Es que creo que sí, cualquier película que se llame El Crepúsculo de los Dioses, vamos, sí, tiene mi atención ya a priori. sí, Incluso también, por ejemplo, la de Guillermo del Toro, la última, Ney Morales y El Callejón de las Almas Perdidas. Una película que se llama así, ya capta mi atención. Y otra película sí, que me gusta mucho la traducción del título es la de John Ford, de Searchers, que aquí se llama Centauros del Desierto. O sea, creo que son dos títulos que mm, el traductor, el que tuviera la idea de traducirlo de esa manera, captó mejor la esencia de la sí. película, yo creo, que el Y- propio, que el propio director, el propio productor. Eso por un sí, lado. Y una cosa que también has mencionado que me parece interesantísima, de hecho yo comparto contigo que es el aspecto más interesante del Crepúsculo de los Dioses, es que los actores es que no están interpretando a ningún personaje, se están interpretando a sí mismos. Gloria Swanson se interpreta a sí misma a través de su doble, digamos, Norma Desmond, y Eric von Stroheim, ese mayordomo enamorado subrepticiamente, escondidamente, de Norma Desmond, también se está interpretando a sí mismo. Y incluso William Horner también, Buster Keaton también, se hace referencia a Charles Chaplin. Es una película que lo que yo creo que Wilder quiere simbolizar es también la eternidad del cine. Porque aunque el paso del cine sonoro al cine mudo haya dejado muchos cadáveres atrás, muchos fantasmas atrás, pues el cine ha seguido vigente, ha seguido perdurando. Incluso no sé si recuerda una escena de la película que a mí siempre vamos, me emociono muchísimo con ella, el momento en el que Norma Desmond, Gloria Samson, va junto con Willard Holden a rodaje a buscar a Cecil B. DeMille para que le entregue el guión de Salomé, y Cecil B. DeMille está rodando, creo, si no recuerdo mal, Sansón y Dalila. Ahí se puede ujú, ver cómo el director de cine, aunque haya tenido que transformarse, haya tenido que abandonar a sus antiguos actores, va a morir con las botas puestas siempre. Siempre va a tener nuevos proyectos en la cabeza. Y algo que también se puede establecer con Billy Wilder, el director de Crepúsculo de los Dioses, porque esta película es una rara avis en su filmografía. Él creo que venía de filmar, no sé si había hecho cinco tumbas al arquero, creo que es anterior, pero bueno, que venía de sí, hacer películas completamente diferentes al Crepúsculo sí. de los Dioses. No, no tenían nada que No ver, tenía nada sí. que ver en su filmografía. ¿Cómo un director como Billy Wilder, cómo se atreve, cómo tiene la valentía de hacer esa película que rompe un poco con los esquemas de su filmografía? Porque El Apartamento, 1, 2, 3, Avanti, el Sherlock Holmes que hizo Billy Wilder, son películas que no tienen nada que ver a priori con El Crepúsculo de los Dioses. ¿Cómo valoras tú esta película en el conjunto de la inmensa obra de Billy Wilder? Es una película que yo hermanaría, no tiene nada que ver, porque con la que de verdad se hermana en la carrera de Billy Wilder es con Fedora. Las dos tratan sobre un mundo de fantasmas en el que los fantasmas ya no saben que su cuerpo se está volviendo decrépito. En el Crepúsculo de los Dioses es maravilloso ese momento en el que Norma Desmond está en la piscina, es un día soleado y ella dice, me tengo que proteger del sol porque dice, porque tengo que conservar mi cuerpo lozano. Y tú piensas, pero tía, es que no te has dado cuenta de que ya te has hecho mayor. Pero claro, para los fantasmas, la percepción de su propio cuerpo es algo inusitado. No tienen esa noción de que se hayan hecho mayores, de que se hayan hecho inadecuados a lo mejor para el público y eso es también lo que permite que Norma Desmond mate a William Holden al final, al Joe Wills, porque no se da cuenta realmente del valor de la vida de los demás. También es cierto que él, vamos, es un arribista que se aprovecha de ella hasta que, bueno, hasta que se enamora de una persona más acorde a su edad, etcétera. Pero yo creo que hay una película de la misma época que es El Gran Carnaval, en la que Billy Wilder Douglas. convoca en torno a un minero atrapado a todos los medios de comunicación para hacer eh, la gran noticia norteamericana que es el espectáculo de la muerte. Mm. Es el espectáculo inmoral de la muerte. Y el crepúsculo de los dioses, de una manera diferente, también trata sobre eso. El triste espectáculo de la muerte cuando nosotros nos convertimos en los protagonistas.
mm, de ese tipo de función, de película dolorosa. Y son dos películas, porque ahí yo creo que es cuando él comienza a tener una visión de la sociedad norteamericana, del mundo del cine y progresivamente el mundo de la televisión, demoledor, mm. demoledor. Porque Billy Wilder, vamos, no es que fuera un misántropo, pero tenía elementos de misántropo. Sí. En toda su filmografía está presente ese componente de misantropía. Y también una cosa que siempre me llama la atención de Sunset Boulevard, de Búsqueda de los Dioses, es la presencia, casi casi diría yo, perpetua en la filmografía de Wilder, de la figura del amor no correspondido, del amor Sí, trágico. Aquí se sí, simboliza entre Eric von Stroheim y Gloria Swanson, Norma Desmond. Pero también, por ejemplo, una película, quizá la más célebre de Billy Wilder, cuando lo regaron a Oscar, de Apartment, el apartamento, que todo el sí, mundo puede interpretar que el final de C.C. Baxter y la señorita Kubelik, de Jan Lemmon y Shirley MacLaine es un final feliz, yo creo que no lo es. Creo que es un sí, final feliz triste, es trágico. Es un sí, final trágico porque siga jugando. Y Alice siga jugando y ese mensaje subliminal que le está diciendo Shirley MacLaine a Jan Lemmon, siga jugando, esta noche vamos a pasarla juntos, pero seguro que a la mañana siguiente ya me he enamorado de sí, otro hombre que a mí sí, no me sí, corresponde. Entonces es muy interesante la visión que tiene, lo has dicho tú, Billy Wilder era un misántropo y estoy completamente de acuerdo, y esa visión que tiene Wilder del amor, no es siempre, su filmografía no hay amor feliz, nunca, es siempre un amor trágico, no correspondido. ¿Y esto, sí. qué opinas tú de esta figura en el cine de Wilder? Sí, fíjate, el amor, yo creo que en las películas de Billy Wilder se ve sustituido por el deseo. De Mm, hecho, la película más famosa a ese respecto tiene mucho que ver con Blonde, que es la que de hecho le sirve a Dominic para vertebrar las partes más importantes, que es la tentación viva arriba. mm, Es decir, un hombre casado en la tentación viva arriba se muere de deseo por una vecina que es guapísima, tiene un cuerpo espectacular y este hombre, sin darse cuenta, podría tirar toda su vida por la borda simplemente porque en ese momento está solo. Está de Rodríguez en su apartamento durante el verano. Entonces, Billy Wilder yo creo que es una persona que siempre, siempre ve eh, en nuestra sujeción, en nuestra dependencia del deseo, un, una especie como de relación con la muerte. mm, Porque si te fijas, por ejemplo, en Avanti, la relación que se establece entre los dos eh, turistas norteamericanos y los cadáveres que hay en esa película, vamos, no están llevados para nada. En Fedora, la idea de que una actriz ha muerto y no ha muerto, aunque luego, cuando la vemos viva, le va a durar esa vida muy poquito tiempo, siempre hay un lado en casi todas sus películas que está enturbiado por la imagen de la muerte. Y bueno, el Crepúsculo de los Dioses obviamente ya comienza con la muerte. Pero yo creo que en todas las películas, incluso en comedias como Primera Plana, hay una muerte. mm. La muerte que es terrible. Es terrible y bueno, la verdad es que en Primera Plana, yo creo que de todas las versiones que hay de Luna Nueva, La Noticia del Día, etcétera, es la más demoledora. No es a lo mejor la mejor de todas, pero es la más demoledora. Es de un cinismo, una brutalidad increíble. Yo creo que esto siempre está presente en la obra de Billy Wilder y quizá cuando más acentúa es en los años 60 y sobre todo una película que a mí me cae muy antipática, que es buenísima, que se titula Bésame tonto. Ah, sí, sí, con Kim Novak. Sí, sí, que no, que efectivamente es una película maravillosa, pero es tan desagradable que me cuesta verla. Mm, Me cuesta verla, pero es porque progresivamente Billy Wilder comenzó a ver que la sociedad en la que él vivía era una sociedad de cinismo, corrupción, de fealdad social y que ni la televisión ni el cine los habían hecho mucho mejores. mm. Y lo dice un cineasta que es capaz de filmar películas tan hermosas como Con faldas y a lo loco
El apartamento, eh, la vida secreta de Sherlock Holmes, Sí, etcétera. sí. O sea, un cineasta, una delicadeza increíble, pero aún así era un tío que tenía, yo creo, como una firme visión del mundo sucia y podrida. Mm, No, es triste, pero por otra parte, qué grandes películas nos dio ese genio. mm. Han dicho una cosa súper interesante, con la que estoy de acuerdo, que es el papel vertebrador que ejerce la muerte en toda la película de Billy Wilder. Aquí la película empieza con un muerto en una piscina y me acuerdo siempre, o establezo cierto paralelismo entre esa escena y el comienzo del hombre que mató a Liberty Balance, de John Ford, porque las dos películas son una especie de análisis, por decirlo con Platón, es decir, de recuerdo de un muerto. Y Sí. entonces aquí se está también la figura de Proust, de Marcel Proust, el autor de Busca del tiempo perdido, que es como a partir de un objeto, como puede ser la Ujú. diligencia, el hombre que mató a Liberty Balance, como puede ser la piscina, en el crepúsculo de los dioses, hacemos una vuelta al pasado para narrar toda la historia. Entonces, ¿qué opinas tú de este recurso narrativo de que el director nos cuente la historia a través de un personaje muerto? ¿Qué te parece este recurso narrativo? Sí, vamos, es uno de los recursos más inusitados en la historia del cine. El establecer una narración con un punto de vista firme es peligroso, porque a veces, si tú estás narrando una película a través de un punto de vista, esa película no se puede narrar en ningún momento si el personaje no está involucrado en las secuencias que van apareciendo en la pantalla. Y eso a veces no sucede. Entonces, ese es uno de los problemas que abordan, ¿no? Los grandes críticos, por ejemplo, cuando comienzan a ver cuáles son las limitaciones que tienen, pues a lo mejor las películas narradas con voiceover, la voz en off, a través de uno de los personajes de esa película. Y llegan a la conclusión de que las películas, para no tener errores narrativos, lo mejor que pueden hacer es tener algo así como una especie de punto de vista omnisciente, que Sí, es un punto de vista muy típico en la historia de la literatura. Y fíjate, el hecho de que Billy Wilder elija a un muerto en el crepúsculo de los dioses, a mí me parece lo más cercano o quizá el primer escalón que hace la historia del cine para conseguir llegar a ese narrador omnisciente que sería más parecido a Dios. sí, Pero es cierto que un fantasma también tiene ese poder de estar donde los seres humanos no llegan. sí. Entonces me encanta, me encanta. A mí también. De hecho, la voz en off es un recurso que se ha utilizado muchísimo y a mí la que más me gusta es la primera versión que hizo Ridley Scott de Blade Runner. No olvidar a ese Sí, hastiado cazador de replicantes, a Rick Deckard, a Harrison Ford, pues esa voz en off, ese personaje tan nostálgico, tan triste, tan sí, melancólico, dando caza a los Nexus 6. Y ya el último para aspecto que me terminar, gustaría porque resaltar de este programa coloquio, llámalo como quieras, creo que se puede titular incluso Blon, el crepúsculo de los dioses, sería un buen título para el programa, es ¿qué opinas tú de las posibilidades que tiene el género, si se, o incluso si se puede nominar género cinematográfico, del cine dentro del cine? Muchos críticos en la actualidad han detectado una especie de abuso del género del cine dentro del cine. Hay muchas películas actualmente que cuentan la vida de los directores, la infancia, cartas de amor al cine, por ejemplo. Me estoy acordando el último año, Babylon, sin ir más lejos, de Chazelle, Los Fabelman, de Steven Spielberg, la última de Sorrentino, Fue la mano de Dios, o incluso la última que tuve ocasión de ver ayer, no, anteayer, perdón, la última película de la directora Lone Serfi, La contadora de sí, películas, que por cierto sí. me gustó mucho la película, pero vamos, que hay cierto descontento, cierto malestar en la crítica porque acusan a los directores de falta de originalidad, de que siempre están contando la misma historia, de retrotraernos a los orígenes del cine, cartas de amor al cine. ¿Qué crees tú o cuáles crees tú que son las posibilidades que aún tiene el género de cine dentro del cine? ¿Crees que es un género agotado o que aún todavía se puede seguir explotando más? Yo creo que es un género infinito. De hecho, yo diría que es el género que más me gusta. Yo, de hecho, mira, hice un megaciclo y coordiné un libro en el que creo que había 100 críticos y escritores de todo tipo, Vilamata, entre otros, bueno, muchísima gente, que era sobre cine.
cine dentro del cine. Yo creo que ahora mismo estamos en un momento en el que las narrativas clásicas, por así de llamarlas, es decir, las narrativas previas al momento que estamos atravesando, eh, están en crisis. Y creo que el darse cuenta de esa crisis ya es una manera de salir de la crisis. Y es una manera de buscar, y yo siempre coloco como book insignia de ese género y de ese momento la película de Nanni Moretti, Caro Diario. Caro Vale. Diario es un momento de crisis creativa por parte de un cineasta y la descripción de esa crisis creativa en tres fases eh, es lo que transforma una película que podría haber sido una comedia más en una de las grandes obras maestras del cine contemporáneo. Entonces, yo creo que es un género que, vamos, es como si tú me dices que porque se han hecho 100, se han escrito 100 libros de viajes, Mm, la literatura de viajes está muerta. Pero vamos a ver, la literatura de viajes no es ni más ni menos que el establecimiento de un relato a partir de un espacio que una persona atraviesa. Cada persona que lo atraviese creará un nuevo relato. mm. Con respecto al cine sucede lo mismo. Entonces, esto yo no creo que se agote nunca. Lo que pasa es que hay personas que si ven dos pinturas, dos lienzos de Mark Rothko, creen que ese tío era un pintor aburrido. Por Dios santo, madre mía. No, no se dan cuenta de que precisamente si no repetimos, nunca podemos destilar y llegar a la esencia. Un cantante, por ejemplo, es un actor. Lo que pasa es que es un actor que en lugar de hacer papeles diferentes porque interpreta películas diferentes, siempre interpreta la misma película y siempre interpreta el mismo papel que es el mismo. Pero con el paso de los años, el grado de perfección con el que lo interpreta es asombroso. Y eso es a lo que aspira el cine. Y eso es lo que está haciendo el cine ahora mismo mirándose hacia adentro. Porque obviamente los seres humanos eh, queremos ser exploradores de lo que el mundo nos ofrece, pero también queremos ser exploradores de lo que tenemos dentro de nosotros mismos porque es un espacio de tinieblas. El cine también quiere eso, Estoy de quiere acuerdo. explorarse a sí mismo por dentro. Es como aquella película del viaje, ¿cómo era la película de Richard Fleischer? Viaje alucinante, creo que era una capsulita que metían a Sí, través de una vena. 20.000 leguas de viaje submarino, dice. No, era una un poco posterior, 2 años o así, que trabajaba, creo recordar, Raquel Welch, Ah, sí, sí, que era recuerdo esa película. sí, que reducen a Sí, unos sí, científicos para que entren en un líder soviético sí, y sí, es le verdad. salven la vida, porque si no puede haber, creo recordar, una guerra nuclear o algo parecido. Viaje infinito puede ser, se llama, o algo así. Yo no sé si era Viaje Alucinante. No recuerdo, sí, pero sé qué Lo película es. recuerdas. Sí, Bueno, sí. pues yo es que creo que todos queremos hacer ese viaje alucinante, el cine también. Y vamos, el cine tiene muchísimos espacios, esos espacios tienen que cruzarse y cada vez que se crucen encontrarán un significado nuevo. Mm. Estoy completamente de acuerdo con lo que has Entonces, dicho. Y además, comparto también tu devoción por el cine dentro del cine, porque mis películas preferidas pertenecen precisamente a ese género. Cautivos del Mal, de Vincente Minelli, Dos semanas en otra ciudad, Babylon también me gusta muchísimo, Fue la mano sí, de Dios de Sorrentino me gusta muchísimo. Incluso una película que normalmente se tiende a obviar, a menospreciar de la filmografía de Tim Burton, que a mí me parece la mejor película que ha hecho, es Ed Wood con Johnny Depp. Ese me maravilloso. parece uno de los tributos, una de las odas, uno de los cantos ditirámbicos y encomiásticos más admirables que se ha hecho al cine en la historia. Sí, Y también creo que el cine dentro del cine, por cerrar este capítulo, simboliza muy bien la idea que obsesionaba a Miguel de Unamuno, por ejemplo, en El sentimiento trágico de la vida, que era el deseo de eternizarse, de pasar a la posteridad.
Y el claro. cine, precisamente, es el medio que tienen los directores para no morir nunca. Porque, como se dice en Babylon, de hecho, tú te morirás en algún momento, pero has pasado ya la eternidad entre ángeles y fantasmas. Las generaciones venideras siempre podrán recuperar tu figura a través de las películas que has hecho. Y eso es lo que yo creo que simboliza el cine dentro del cine, el género del cine dentro del cine. Y ya para cerrar este programa, siempre hago a los invitados que vienen 6 preguntas y relacionadas con el cine, a ver cuáles son las respuestas que tú me das a estas preguntas. En primer lugar, la primera pregunta que suelo hacer es el papel del cine en el siglo XXI. Por ejemplo, Marx, en su tesis sobre Feuerbach, decía que los filósofos ya han interpretado el mundo y ya ha llegado el momento de transformarlo, de hacer la revolución. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuál crees tú que es el papel del cine en el siglo XXI? ¿Crees que el cine puede transformar la realidad? ¿O crees que el cine más bien sería una especie de medio para interpretar la realidad? ¿Cuál crees tú que en pleno siglo XXI, con tantas plataformas, con tanto contenido, con tanto producto, que ya ni siquiera lo denominamos películas, es contenido, con tanto algoritmo, cuál crees tú que es el papel que sigue teniendo, si es que lo tiene, el cine en pleno siglo XXI? Esa es una de las preguntas del millón, pero te voy a contestar apelando a la experiencia de un fotógrafo eh, que es Joan Foncuberta, que en La furia de las imágenes nos dice que en un momento de sobresaturación de imágenes, en el que las imágenes ya no saben decirnos qué es real y qué es ficticio, no saben aclararnos a qué identidad están intentando dar forma, quizá lo único importante que nos queda por hacer es buscar las imágenes que no están presentes. Y creo que al cine le toca esa misión, que es una misión muy difícil, porque es la misión eh, de pretender que hay algo, un punto ciego, al que no llegan las cámaras de videovigilancia totales que son nuestros teléfonos, etcétera. Creo que el cine tiene que hacer ese desplazamiento y ya hay algunas películas que ves que están en ese viaje maravilloso. Estoy de acuerdo con lo que has dicho. Ya me parece una muy sabia reflexión sobre el papel del cine. La siguiente pregunta, sé que es muy difícil, está relacionada con el concepto de obra maestra. Sí que es verdad que abusamos muchísimo de ese término hasta el punto de que se ha convertido en algo misológico, abstracto, confuso, no se sabe muy bien qué quiere decir. Pero la pregunta sería, ¿cuál crees tú que en el siglo XXI, cuáles crees tú que en el siglo XXI, qué películas crees tú que van a pasar a la posteridad o que se merecen con total justicia, 5 o 6 títulos, el calificativo de obra maestra? Es decir, que han alcanzado, por ejemplo, lo sublime en el cine del siglo XXI. ¿Cuál crees tú que son las películas más, vamos, que merecen ese calificativo con total Sí, justicia? es complicado. No, no voy a hablar solo de lo que entendemos como películas, porque hoy el cine es un arte expandido, es decir, es como la literatura, es como el arte en general, es decir, ya no es simplemente un objeto material, a veces el lado desmaterializado, ¿no? de algunas propuestas es más interesante que el que nos ofrecen las propuestas físicas. Pero mira, eh, una propuesta que creo que es, desde mi punto de vista, el resumen, la confluencia y la apertura a un territorio absolutamente insólito, pero no por desconocido, sino por todo lo contrario, por conocido, pero porque nadie había llegado hasta ahí, es la primera temporada de True Detective, que me parece a día de hoy eh, la catedral del siglo XXI. Y te hablo del siglo XXI en el que hay unas películas que son sobrenaturales. Otra película que me parece esencial, esta es un documental de un cineasta
que siempre ha hecho documentales, que se llama Tom Anderson, que también es profesor de historia del cine en UCLA, que es la Universidad de Los Ángeles, que se titula Los Angeles Plays Itself y bueno, o sea, yo creo que la he visto como 10 veces, 10 veces, y es un análisis documental que se transforma en la forma de ficción mayor que podría haber alcanzado un cineasta haciendo una valoración sobre cómo Los Ángeles, por el problema con Hollywood, nunca ha tenido una apariencia real de sí misma porque ha sido constantemente tergiversada por el cine. Entonces, lo que nos quiere hacer ver Tom Anderson es de qué realidad hablamos si a la realidad no le hemos dado oportunidad para ser parte de la historia del cine. Entonces, eso me parece muy bello. Y además él lo hace con una especie como de ingenuidad falsa, porque es inteligentísimo, increíble. Luego, la siguiente que te diría, creo que es el trabajo más importante fuera del ámbito cinematográfico, pero por su alcance de lo que sería el hecho cinematográfico, que es una videoinstalación de un hombre que se llama Christian Markley, que se titula The Clock, que son 24 horas, es decir, Tom Anderson, por ejemplo, dice que The Clock es la única película en la historia del cine que está más allá de la crítica cinematográfica porque nadie puede verla entera, lo cual es cierto. O sea, yo no conozco a nadie, yo la he visto entera, pero la he visto en tres fases. Y para verla entera en tres fases, quiere decir que en las tres fases me chupé 8 horas seguidas. Pero claro, no tengo la idea de que viese las 24 horas exactas. No sé si vi a lo mejor repetidos unos minutos de una parte que antes ya había visto, en fin. Pero esto es un trabajo sobre la materia más importante del arte y del cine, que es el tiempo. Es decir, Sergi Dani decía que el cine es el arte del presente porque era un arte que producía presencias. Me encanta eso. Eso quiere decir que es un arte del presente porque sin estar sabe emitir una señal en todos los momentos. Esto se vería, por ejemplo, es algo a lo que me estoy aficionando yo mucho últimamente. Yo hago viajes, como por ejemplo hace 2 años he hecho un viaje a la isla de Faro para buscar al fantasma de Berman. Y esto, estos, vamos, hago viajes así un poco alocados a veces, pero para dejarme poseer por los fantasmas que me encuentre en los lugares pues, donde se filmaron, yo qué sé, barbaridades como la aventura de Antonioni, que Antonioni es un director que bueno, que me vuelve loco. O sea, es que me encanta. Entonces, bueno, este trabajo de Christian Markley, imprescindible. Luego, eh, se han hecho películas normales, comerciales, que me parecen, bueno, catedrales. Una de ellas es Zodiac de David Fincher. Sí. Bueno, David Fincher es un director que me parece brutal, porque es un director al que le obsesiona algo que me obsesiona a mí, que es el libro. Mm. Todas sus películas, casi todas están presididas por un libro que en Seven es infinito, loco, miles de cuadernos donde una mente que está trastornada escribe una visión del mundo que es absurda. Bueno, esa idea de los libros están en todas sus películas, pero en Zodiac creo que alcanza su cenit porque la forma del libro no cohesiona nunca. Son miles de formas diferentes
y él nos dice que dar forma a ese libro, que al final es el que escribe Jake Gyllenhaal, mm, es un proyecto imposible, porque si el libro se escribiera, no habría que hacer una investigación. Y el libro es la investigación. Bueno, eso, o sea, la metáfora me parece como la leche. impresionante. Esa película también, bueno, me parece sensacional y David Fincher, un tipo increíble. Si nos vamos al cine español, por ejemplo, creo que la mejor película del cine español del siglo XXI se rodó en 1992. Desde mi punto de vista es la mejor película de la historia del cine español, pero se adelantó al siglo XXI y se adelantó a través de un director que a mí me produce ideas muy contrapuestas. Ahora bien, es un cineasta exquisito que es Víctor Erice y la película de la que hablo es El Sol del Membrillo, que me parece la más importante no solo de la historia del cine español, sino posiblemente de, el cine contemporáneo. Es la primera película pre-internet que ya está abordando una constelación de sentido que habría mareado a Walter Benjamin, que habría mareado a Abby Warburg. Bueno, o sea, ese pensamiento por constelación y cómo el fracaso en un orden artístico es el triunfo a lo mejor del cine, porque ahí hay un pintor que está loco, que está intentando captar el tiempo, pero es que la pintura no puede captar el tiempo, eso es absurdo, no puedes ir en paralelo al tiempo. Pero bueno, el tío aún así insiste y dice que sí, que lo va a hacer, pero los lienzos que hace nunca llegan a ninguna parte, pero Víctor Erice hace una película de todo eso. Impresionante. Esa película me parece, bueno, cósmica, o sea, Mm, lo más de lo más. Y yo creo que con estos pequeños ejemplos, porque habría muchísimos más, no te he mencionado a Pichak Pombera Setakul, que es, bueno, un cineasta que me parece del revés, no te he mencionado a Paul Thomas Anderson, que bueno, muchísimo, hay muchísimo. o sea, hay muchos, de hecho, incluso dentro de lo que sería el cine más comercial directo, como Zack Snyder, Mm, tiene una película muy olvidada, muy infravalorada que se titula Sucker Punch. sí, Bueno, esa película me parece de punks. O sea, esa película yo la colocaría en el canon. Es increíble. O sea, hay mucho. La verdad, hay mucho donde verse, reflejarse, porque en el siglo XXI los guionistas cada día son mejores, los cineastas, obviamente hay mucha competitividad, pero hay más posibilidades de hacer cine que nunca en toda la historia. Lo único malo es que a veces, claro, hacer una película no quiere decir que la película se vaya a distribuir, pero bueno, muchas veces hay películas que se hacen desde un plano marginal y luego entran personas de una productora que le inyectan $1 millón, $1 millón y ya se convierten en películas comerciales. Entonces, creo que vivimos un momento muy interesante. Ahí en Murcia tenéis a un director que yo lo seguiría con interés porque creo que todas sus ideas, que te pueden gustar más o menos, pero creo que es un hombre que está buscando cosas muy importantes, que se llama Luis López Carrasco, que ahora acaba de ganar el premio Herral de novela. Entonces, creo que es alguien muy interesante. Y bueno, hay otras personas en nuestro país en activo que están haciendo cosas muy interesantes. No solo los cineastas pues, más comerciales, es que los hay que son fenomenales. O sea, los hay que son de otro calibre, pero también en el cine experimental y en el cine independiente, ahora mismo en España hay gente haciendo cosas muy valientes, muy interesantes y yo creo ya a un nivel que pueden competir con cualquier cinematografía.
Sí, estoy de acuerdo en lo que has dicho de True Detective, que te parece la catedral del siglo XXI. Yo estoy completamente de acuerdo. Siempre la gente menciona que es una serie muy influenciada por Dave Fincher, por Seven y tal, pero yo creo que la Ajá, principal influencia de True Detective está en Coppola, en Apocalypse Now. Creo que el True Detective es el Apocalypse Now del siglo XXI. Y también una cosa muy interesante en True Detective, que es la dualidad que se establece entre Russ Cole y Marty, entre Matthew McConaughey y Woody Harrelson, sí, que normalmente siempre la literatura por la pareja, el Quijote, Sancho sí, y sí, sí, Quijote, o Arthur Conan Doyle, Holmes y Watson. Pero también se nos olvida el tercer elemento. Por ejemplo, en el Quijote el tercer elemento sería Dulcinea, en Holly Watson sería el enemigo al que se claro. enfrenta, y aquí en True Detective no es solo una triada, sino que hay una triada de personajes, que es el mal, es Carcosa, ese mal indefinido que no sabe muy bien, no es mal etéreo, Sí, está muy sí, bien sí, sí. simbolizado en True Detective. Dave Fincher, me alegra mucho que lo hayas traído también. Tú has dicho que Zodiac te parece la catedral de David Fincher. Yo por cambiar me quedo con la película que hizo justo después de Zodiac, de Girl with the Dragon Tattoo, en la adaptación que hizo de Steve Larson, que me parece Sí, sí, sí. el mejor personaje femenino de la historia del siglo XXI, probablemente sea el de Rooney Mara, el de Lisbeth Muy, Salander, me muy parece una buena. interpretación impresionante. Si James Cameron nos dio con esa Teniente Ripley el prototipo de la mujer empoderada en los años 80, yo creo que en el siglo XXI lo hace David Fincher con Rooney Mara, que es la mujer develadora de toda esa lacra de personajes enfermizos, malsanos, que por decirlo con Trotsky tienen que ser arrojados al basurero de la historia y que ahí no salgan nunca. Sí. Y otra película, tú has mencionado muy bien el tiempo, cómo el cineasta tiene que gastar el tiempo. Y yo, si tuviera que mencionar la otra película que me parece trascendental del siglo XXI, sería una hecha por el cineasta del tiempo, que es Richard Linklater, Boyhood. Esa me parece el empeño casi imposible, el proyecto más arriesgado por captar el tiempo en una película hasta el punto de que coge a un actor en su infancia, en su niñez, y lo sigue hasta la pubertad, hasta el albur, digamos, de la adultez. Parece tres películas, esa, la de True Detective, que yo considero una película, una película de 10 horas, la de Dave Fincher, de El Dragon Tattoo y Boyhood, la de Richard Linklater. Si tuviera que decir tres obras maestras, diría quizá esas tres. Y también, por supuesto, Son, suscribo todas las que has dicho tú. son tres catedrales las que acabas de decir. Bueno, y Richard Linklater, que, o sea, que conste que yo hice un peregrinaje a Austin solo para conocerlo y me parece quizá con Wong Kar-wai el gran poeta. Sí, gran O poeta sea, del cine. porque no es un gran narrador, pero es uno de los mejores poetas Sí, que ha sí, tenido el cine reciente sobre el tiempo. estoy Y de bueno, acuerdo. la trilogía de Jess y, bueno, de Ethan Hawke y Julie Delphi, bueno, ¿qué decirte? Es impresionante. Brutal. Miguel Leiter. Y también hablando de poeta, un cineasta que yo siempre he admirado mucho, es uno de los tres compadres mexicanos, es Alfonso Cuarón, que me parece Sí, también el gran poeta del cine, porque el tío te hace Y tu mamá también, en 2001, una película que es una especie de maravillosa. revisitación de Juicy Jim, de Juicy Jim de Truffaut, y tu mamá también, lo mismo, es la misma historia. Sí, Los dos sí, sí, personajes sí. buscando a esa mujer ideal, interpretada por Maribel Verdú, una busca, un viaje hacia la nada, digamos, de la existencia. Luego, Ujú. seguidamente te hace Harry Potter, el prisionero de Azkaban, es decir, tiene la valentía de meterse en un proyecto muy comercial y dejar su impronta, Sí, es la mejor película de la saga con muchísima diferencia, sí, sí, cuando sí. Cuarón logra salirse por ser argumentar de las clases de Hogwarts y ya su imaginación se desborda con los dementores, con el patrón, me parece una película impresionante. Incluso yo siempre he Sí. establecido cierto paralelismo con el Bram Stoker Drácula, en el género Ajá. fantástico, y la de Cuarón. Me parecen dos películas que están muy relacionadas en cuanto a fondo y forma. Y luego te hace Hijos de los Hombres, Children Men, ¿Qué que quizás decirte? sea la mejor película de ciencia ficción del siglo XXI, pero sin ninguna Ujú. duda. Me parece Blade Runner del Sí, siglo XXI incluso. O sea que Alfonso sí, Cuarón también lo menciono como es un una buena peliculón, punta del cine. vamos. Y bueno, y Roma también es buenísimo. Roma, que Sí, tiene esos sí, destellos de Tarkovsky, esos destellos de Mali, me sí, parece un sí, peliculón sí. impresionante. Y ya la última pregunta, voy a meter dos preguntas en una, también es muy difícil, es que me digas cuáles crees tú, ya no solo del siglo XXI, sino en general, como ya sé de tu afición por la literatura, que me digas cuáles son, o cuál crees tú que son los cuatro o cinco mejores novelistas de la historia, o si no, cuáles son tus preferidos. Uf, de la historia, ni más ni menos. Bueno, comencemos con el más reciente, que es W. G. Sebald. Sebald, creo, Austerlitz. sí, Austerlitz. Yo, vamos, es que, ¿qué puedo decirte? O sea, me quedo mudo, mudo, mudo. Sebald es.
el último. Es, hay grandes literatos, grandes escritores, grandes proyectos, pero lo que hizo Sebal, que además hizo poco, porque murió muy joven, es, es de otra liga, es de otra liga, de otra liga. Eh, personal, eh, el escritor, porque digo escritor porque no era un narrador, aunque escribió novelas, pero novelas, claro, novelas un poco raras, obras de teatro, poesías, ensayos. De los que más me ha influido se llama Samuel Beckett. Mm, Beckett es el puente de unión entre el que quizás sea el mejor escritor del siglo XX, pero a mí no me conmueve como si lo hace Beckett. Ahora bien, tiene una obra que es Joyce. mm, Tiene una obra que sí me conmueve, pero es su obra más minúscula. Y por esa obra no es por lo que se ha ido al canon, que es Dublineses. mm, Eh, Samuel Beckett creo que es, bueno, pues es la persona que nos lleva a aquello que decía Adorno cuando al término de la Segunda Guerra Mundial le lanza una advertencia a todos los escritores, recordándoles que no puede existir poesía después de Auschwitz. Eso que cada uno lo entienda como lo tiene que entender, y Samuel Beckett es el primero de los que ya ha visto eso antes de Adorno. Él ya lo ha visto. Luego Shakespeare. Shakespeare, creo que en toda la historia de la humanidad ha habido proyectos humanos, pongamos Bach, pongamos en menor medida Mozart, pero vaya, Mozart también es otro monstruo de cuidado, pero Bach, solo con Bach el proyecto humano ya estaría justificado, solo con ese hombre, pero con Shakespeare también. No existe ninguna mente como la de Shakespeare, ninguna que yo haya registrado, ninguna. Ni Ballard, ni Borges, ni Pessoa, nadie. O sea, el rango que abarca el pensamiento shakespeariano es el mayor que yo he visto en toda mi vida. También es cierto que, bueno, soy filólogo anglo-germánico, entonces he tenido la suerte de poder leer toda la obra de Shakespeare, de tener como profesores a algunos de los mejores traductores de Shakespeare, de haber visto, bueno, en fin, o sea, de tener una relación muy fluida con él. Y el último que mencionaría es Cervantes, en función solo y exclusivamente del Quijote, que es que le basta, pero vamos, el resto de su obra, cuidado, que... Pero bueno, el Quijote creo, creo que es el mayor dispositivo tecnológico transformado en metáfora que se ha hecho jamás. mm, Y es una metáfora que recorrerá mientras nosotros vivamos como especie toda nuestra historia. Es cierto que ahora mismo, o sea, tú imagínate la potencia que tiene esa metáfora, que no hace falta que la gente la lea y continúa viva, porque claro, cada día encontrarás menos personas que lean el Quijote, pero da igual, es de tal calibre que se puede metamorfosear y reconvertir y proyectar significado. Bueno, es lo que se diría cuando uno afirma que la metáfora es el mejor medio de transporte que existe. mm.
Y ahí, bueno, Cervantes, qué hombre, madre mía. Y a qué edad? Porque la edad a la que escribió el Quijote es como abrumadora. Tú dices, ostras, ojalá llegue en unas condiciones medianamente parecidas para poder pensar así, pero es bellísimo. Te podría decir miles porque me he dejado autores importantísimos, me he dejado a Homero, me he dejado a Dante, porque en el siglo XX yo soy un bernhardiano, o sea, he leído a Thomas Bernhard por delante, por detrás, por arriba, he leído a Nabokov por delante, por detrás, por arriba, o sea, hay algunos escritores, te voy a decir uno murciano que he leído por delante, por atrás, que se llama Miguel Espinosa, Sí. que es, bueno, pues es uno de los menos, es uno de los grandes genios menos conocidos de la historia de la literatura española. Mm. Yo qué sé, o sea, y tiene, yo no he leído un libro suyo, los he leído todos, los que están terminados e incluso los que se han publicado por fragmentos. No hay ni uno que no sea una obra maestra, pero Escuela de Mandarines, Mm. eso es una catedral. Mm. Es una catedral mental, lingüística, bueno, es increíble. Y hombre, hay muchísimos. Lo que pasa es que, claro, cuando uno acude a un canon global, tiene que a veces olvidarse de sus preferencias dentro de su propia cultura, porque Claro, a lo mejor no tienen efectividad, ¿no? Yo que tú le dices a un, ¿qué te digo yo? A un hindú que lea a Miguel Espinosa y a lo mejor no saca nada de provecho. claro. Es una pena, pero hay partes de las culturas que son autóctonas y que no son capaces de salir de sí mismas. Hay un cineasta, por ejemplo, en el cine español, que yo siempre he dicho, joder, ¿cómo será posible que este tío no sea más conocido? Que es José Luis Borao, Sí. que me encanta, pero claro, es un cineasta muy español, Mm. muy español. Y tan español que no, porque hay otros que también son muy españoles y sí lo han conseguido, pero él no lo consiguió. Y yo siempre digo, joder, qué raro. Pero claro, las culturas tienen eso. A veces tú das con la tecla que te permite viajar en el espacio y en el tiempo y hay veces en que solo eres capaz de activar la tecla del tiempo, pero no del espacio. Y bueno, ya veremos lo que nos depara, porque el mundo está sufriendo un proceso de homogenización del que nos defenderemos, porque no queremos ser homogéneos. Si esa fuera nuestra aspiración, sería un rollo. Tú imagínate viajar a, no sé, a China o a Mongolia para irte a un McDonald's. Ostras, Mm. qué triste esas culturas clonadas. Y yo creo que estamos en un momento de reacción contra ello. Y espero que no nos dejemos pisotear por las tres o cuatro cosas obvias en la cultura occidental, porque la cultura occidental tiene misterios y tiene partes a las que no se les presta atención desde fuera que son maravillosas. Estoy de acuerdo. Comparto tu admiración por los autores que has citado. Yo, por citar unos diferentes, que creo que comparten la herencia cervantina, parecen los herederos de Cervantes, diría el ruso Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, su Pentateuco, los hermanos Karamazov, los idiotas, el adolescente, Crimen y Castigo y los demonios, el gran Pentateuco dostoyevskiano, me parece una obra maestra capital. Diría Thomas Mann, La montaña mágica, Doctor Faustus, joder, cómo olvidar a Serenus Zeitlon y Adrian Leverkun, ese descenso hacia los infiernos, la muerte en Venecia, incluso su novela primeriza, Los Badenbrock, parece un novelista impresionante. Y también el que yo creo que ha sabido captar mejor la herencia cervantina, que es William Faulkner tanto en El Ruido y la Furia como Mientras agonizo, me parecen dos novelas capitales. Y por salirme del canon, porque tampoco me gusta ser muy Harold Bloom, el canon occidental, pues diría autores más de género. Yo no puedo entender mi vida sin J.K. Rowling, sin los siete libros de Sí, Harry Potter, o por ejemplo claro. la literatura de terror de Stephen King, que me parece, y por ejemplo, y Apocalipsis, me parecen dos obras maestras de la literatura impepinable.
Y ya, Ujú. pues sin más dilación, terminamos el programa y como siempre, muchas gracias, Hilario, por haber aceptado mi invitación. Muchísimas, He pasado un muchísimas rato gracias a ti, ¿eh? maravilloso hablando de cine y de literatura. Y estos 2 últimos minutos que nos concede Zoom, antes de que nos eche, tienes total libertad para despedir el programa, querido amigo. No, no, pues vamos, la verdad es que me ha encantado y vamos, lo que me ha resultado más maravilloso de todo es el ámbito intertextual que se ha abierto, porque aquí se han filtrado corrientes aéreas provenientes de todos los órdenes habidos y por haber, que es lo que más me gusta, porque la cultura no me gusta que se sectarice. Mm. Estoy de acuerdo. Eso de alta, baja cultura, no estoy para nada de acuerdo en esa No, no, dicotomía que creo que vamos, no nos lleva absolutamente a nada. Pues lo dicho, ha sido un placer tremendo contar con tu presencia. para mí un honor, ¿eh? Recomendar a los oyentes, por ejemplo, algunos de tus libros. El último que leí fue el de Jim Jarmusch, el libro por Steve de Jim Jarmusch, me gustó muchísimo. Ajá. Y también los artículos que periódicamente escribe en Zenda. Así que muchas gracias por haber estado aquí y espero que a nuestros oyentes les haya gustado este coloquio. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima.